Nosotros estamos estudiando el libro de Hebreos y vamos a terminar hoy con el capítulo 11. Así que yo os invito a que abráis la Biblia por Hebreos 11 y leeremos desde el versículo 29 hasta el final en dos partes. Lo vamos a dividir en dos, pero lo terminaremos completo. Hebreos 11, versículo 29. Tenemos que recordar, hermanos, que el mensaje central de Hebreos no es rendirse. Ese no es el mensaje central de Hebreos. El mensaje central del libro de Hebreos es perseverar, es continuar, es no abandonar. Eso le ocurría a estos que recibieron la carta, querían abandonar, querían volver al judaísmo, olvidarse del nuevo cristianismo que había traído el Señor Jesucristo, y por eso el autor de Hebreos le escribe esta carta maravillosa. Hermanos, no nos olvidemos de esta lección importante, que hoy se cierra perfectamente esa idea en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 29 y vamos a entender claramente cómo el Señor nos invita a perseverar, como estaba invitando a estos creyentes hebreos. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, incluso hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Ahí vamos a dejar la lectura por ahora, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros y luego terminaremos con la segunda parte. Padre, muchísimas gracias te damos, porque ahora podemos seguir adorándote en este lugar libremente. Y lo queremos hacer, Señor, poniendo toda nuestra atención a tu palabra, a lo que ella tiene que decirnos y comunicarnos. Tú hablas, Señor. Nosotros creemos que a través de la Biblia tú te comunicas con nosotros. Nosotros podemos entender qué es lo que tú quieres para nuestra vida, pero a veces no es sencillo. Y por eso hoy te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo el que hable directamente a cada una de nuestras vidas. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes que cada uno de nosotros venimos con una circunstancia especial y diferente y te ruego que tu palabra pueda aplicarse a cada uno de nosotros, que podamos salir de este lugar bendecidos. Nosotros queremos hacerlo para adorarte a ti porque tú lo mereces. Lo queremos hacer para exaltar el nombre de Jesucristo por encima de todo nombre. Lo queremos hacer porque tú eres digno de recibir la adoración, la alabanza y la gloria. Y lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Es cierto, hay veces que oramos y no vemos la respuesta. Oramos, oramos y oramos y la respuesta no llega. Otras veces oramos y sí la vemos. La respuesta llega. A veces la promesa se hace real y palpable. La podemos ver, la podemos recibir. En otras ocasiones no se ve. No se hace visible, no es palpable. A veces nos va bien y otras veces nos va mal, como hemos cantado. Hay veces que nos va bien y otras veces que nos va mal. El autor de Hebreos, Apolos, pensamos presumiblemente que era Apolos, cubre este pensamiento hoy en nuestro estudio de Hebreos 11. Cuando se ve y cuando no se ve la respuesta, hay que perseverar. Eso es lo que vemos hoy al final de Hebreos. Cuando se ve y cuando no se ve la respuesta, aún así, en ambos casos, hay que perseverar. Hoy vemos cómo actuaron los que alcanzaron promesas y cómo actuaron
los que no alcanzaron promesas. En ambos, la fe fue lo que les hizo confiar en la promesa. ¿Cuál es la clave? La perseverancia. Esa es la clave de nuestro estudio, la constancia, el seguir hacia adelante. Desde el versículo 29 al versículo 35a, eso significa hasta el 35, la primera parte que acabamos de leer, vemos esos que fueron perseverantes cuando hay victorias, cuando se consigue lo que se pide, cuando se alcanza lo prometido. Y del versículo 35b hasta el final del capítulo, versículo 40, que aún no hemos leído, veremos esos que fueron perseverantes cuando hay derrotas, cuando no se recibe la promesa, cuando no se alcanza, cuando no llega. En ambos casos fueron perseverantes. Empecemos por el versículo 29 que acabamos de leer. Dice que por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Quién pasó el Mar Rojo? ¿Quiénes fueron los que pasaron el Mar Rojo? Los del versículo 28. Eso es lo que dice el versículo 28. Los que tuvieron fe en Egipto. Aquellos que confiando en la palabra del Señor a través de Moisés pintaron sus puertas con la sangre de un cordero porque creyeron que eso les salvaría de la ira del Señor. Esos fueron los que cruzaron el Mar Rojo por tierra seca. Lo interesante, esto me parece muy interesante, es que frente al Mar Rojo, estos de los que dice el versículo 29 que tuvieron fe, estos mismos frente al Mar Rojo no tuvieron fe. Se debilitaron en la fe. Si conocéis la historia, el Señor libera a su pueblo de Egipto, avanzan y se encuentran con el Mar Rojo justo enfrente. Ahí descansan un poco hasta que oyen los carros de los egipcios. Los egipcios se habían arrepentido de dejarles salir, de que hayan salido, van tras ellos y empiezan a temer. Y su fe se debilita. ¿Y qué quisieron hacer? Quisieron volver. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Le dicen a Moisés, Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Moisés, ¿vamos a tener que ser enterrados aquí en el desierto cuando podíamos haber muerto en Egipto y al menos teníamos nuestro nicho allí reservado? Moisés, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Frente al Mar Rojo tuvieron escasez de fe. Pero después de las palabras de Moisés en ese instante, quien viendo el temor del pueblo se levanta y dice, no temáis. Éxodo capítulo 14, versículo 13, no temáis, Jehová os va a salvar. Y estos egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver más. El Señor nos va a dar la victoria. Después de estas palabras es cuando el pueblo empezó a recuperar su fe y el miedo desapareció. Pero es que es lo que le ocurrió a Moisés exactamente. ¿Os acordáis la semana pasada? Moisés salió huyendo de Egipto por miedo. 40 años después volvió valientemente a pedirle al faraón, a exigirle al faraón que debía dejar salir a su pueblo. Pues bien, este pueblo que dudó frente al Mar Rojo recibió ánimo y su fe se levantó. Y pasaron, dice la Escritura, los que tuvieron fe en que llegarían al otro lado sin que las aguas se le cayeran encima. Sí, hermanos, porque aunque la promesa se veía, aunque el mar se partió en dos y se veía claramente el poder de Dios, aún así se requería fe para creer que los muros de agua no caerían sobre ellos. Aún así se necesitaba fe para pensar que por donde estaban cruzando no era una trampa, no era una red que le habían tendido y iban a caer todos dentro. Aún así se requería fe para creer que los muros de agua no les ahogarían. Bueno, la realidad es que los muros de agua sí cayeron. Los muros de agua sí se vinieron abajo, pero no sobre ellos. Como dice el texto, cayeron sobre el ejército egipcio que los perseguía. Hermanos, no lo hemos pensado mucho, pero esta es una gran victoria.
Esta es una gran victoria por parte del Señor. Aquí se ve claramente ese nombre del Señor, Jehová Nisi. El Señor peleó por su pueblo. El Señor le dio una gran victoria a su pueblo. El Señor le concedió a su pueblo una victoria enorme. Fue una victoria completa y definitiva. Pues se sabe a ciencia cierta que fue ahí donde el propio faraón, Tutmosis III, murió. Justo ahí. Muy interesante esto. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 27, nos dice que todo el ejército egipcio murió, como dice Hebreos 11, 29, ahogado. Pero es que el Salmo 136 añade que Dios arrojó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Fijaos, según las más precisas investigaciones, esto dice la Enciclopedia Bíblica Internacional, la muerte de Tutmosis III fue a mediados de marzo. El 17 de marzo, para ser más exactos. Murió poco después de la Pascua. ¿Dónde se celebró la Pascua? En Egipto. Murió poco después, porque el pueblo salió justo después de celebrar la Pascua. O sea, hermanos, que Tutmosis no solo murió en el año del Éxodo, según la cronología, sino que además murió en el momento exacto de ese año. Con Dios no se juega. Yo siempre lo he dicho, hermanos, tú discute con Dios todo lo que quieras. Ahora te digo algo que es seguro, vas a perder. Tú inténtalo. Tú ponte como quieras, de uñas, chilla, reclama, pero que sepas que vas a perder. Con Dios no se juega. El faraón lo intentó y murió en el intento. Una victoria esta que requería fe. Requería la fe del pueblo para cruzar el Mar Rojo sobre tierra seca. Y después esos muros de agua cayeron. Al igual que cayeron los muros de agua de Jericó, dice el versículo siguiente, el versículo 30. Cayeron muros de agua, pero también cayeron muros de piedra. Si os dais cuenta, el autor salta 40 años. O sea, salta todo el tiempo en que los judíos anduvieron errantes por el desierto por su falta de fe, por su falta de creer que Dios le daría la tierra. Eso dice Números 13 y 14. En Números capítulo 13 y versículo 14 vemos lo que ocurrió después de que el pueblo cruzase el Mar Rojo. Al cruzar el Mar Rojo, Moisés les lidera y les lleva delante de la tierra prometida. Y dicen, vamos a enviar 12 espías que entren, que examinen la tierra. Estos entran y al salir, 10 de ellos dicen, es imposible. Ahí hay gigantes. Se cogen los manojos de uva entre dos. Es una tierra enorme. Las personas son enormes. El Señor nos ha sacado aquí para morir. No creemos que esta va a ser nuestra tierra. Y el pueblo decide ser desobediente. Y el Señor dice, pues por vuestra desobediencia vais a estar 40 años errantes por el desierto. Y ninguno de vosotros, excepto Caleb y Josué, verá la tierra prometida. Y eso fue lo que ocurrió. Así fue como ocurrió. Porque por segunda vez, 40 años después, el pueblo se coloca frente a los muros de Jericó, pero ahora el que lideraba era Josué y no Moisés. Moisés ya no estaba, ni tampoco ninguno de esos que no creyeron. Ahora quien lideraba era Josué, con un pueblo completamente diferente, nos dice el libro de Josué capítulo 6. Y hacen exactamente lo que Dios le pide. Ahora sí obedecen a Dios. Ahora que se requería muchísima más fe. Qué interesante. En esta segunda vez se requería muchísima más fe. ¿Por qué? Porque fijaos cómo iban a derrotar a los de Jericó. Debían dar una vuelta a la ciudad durante 6 días. Una vuelta cada día. Al séptimo día debían dar 7 vueltas a la ciudad y tocar la trompeta. En este caso un cuerno. Gracias damos al Señor que cuando Mateo toca la flauta, esto se queda en pie.
¿Qué es más fácil pensar después de haber visto cómo Dios parte el mar rojo que Él os va a dar una tierra? ¿O 40 años después pensar que dando vueltas a una ciudad y tocando unos cuernos el muro iba a caer? Parecía tonto. Parecía muy infantil. ¿Cómo dando vueltas esto se va a caer? Pero hermanos, así se vio que la obra no es del hombre, sino que es de Dios. Esta es la manera más clara que Dios puede revelar al hombre de que la obra es suya y no nuestra, utilizando lo vil del mundo, lo necio, para avergonzar a los sabios. El Señor utilizó algo tan sencillo, tan simple, para demostrar que la obra era solo suya. Hermanos, Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover las montañas. Y es así, se requiere fe. Ellos recibieron la promesa que creyeron. Esa era la tierra que Dios les había prometido. Creyeron y la recibieron. Pero no todos los que estaban en Jericó murieron, porque la orden era arrasar completamente a Jericó, acabar con todos. Pero hubo una familia que no pereció, la familia de Rahab. Rahab, esta mujer era natural de Jericó. Ella era de Jericó. Esta mujer, junto a su familia, escapó de este ataque del pueblo de Israel y lo hizo porque había acogido en su casa a los espías. En este caso solo enviaron a 2 espías a la ciudad. Dice las Escrituras que cuando los hombres de Jericó se dieron cuenta que 2 extraños estaban deambulando por la ciudad, fueron a perseguirlos. Entendieron que se habían metido en la casa de Rahab. Y cuando pegaron, Rahab abrió y dijo: aquí no hay nadie. Creo que han seguido su camino. Estos van y siguen persiguiéndolos. Rahab los esconde y les dice: hey, cuando los muros caigan, acordaos de mí. Cuando destruyáis esta ciudad, acordaos de mí y de mi familia. Ella, como se dice aquí en Andalucía, no se chivó. No se le fue la lengua. Les preservó en paz, dice la Escritura. Pero esta mujer dice en la Escritura que era ramera. Esta palabra ramera viene del griego porne, donde sacamos nosotros la palabra pornografía. O sea, esta mujer, lo que significa su profesión es que era inmoral. Eso significa porne, ramera, inmoral. Hermanos, esto muestra que la salvación no es por obras. El ejemplo de Rahab nos demuestra que la salvación, ir al cielo, no depende de lo que tú hagas. La salvación no es por obras, sino por fe. Porque si hubiese sido por obras, esta mujer hubiese sido condenada. Hubiese perecido con los demás. Pero tuvo fe en Dios. ¿Y sabéis cuándo tuvo fe en Dios? Esto es lo maravilloso. Tuvo fe en Dios, en el poder de Dios, antes de que los espías comenzasen a hablar. Antes de que los espías le dijesen: hemos venido a hacer esto, ella misma se adelanta y dice, Josué capítulo 2, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo he oído vuestra fama, yo he oído como durante todo el peregrinaje por el desierto el Señor os ha dado de comer, os ha dado de beber y ha vencido a todos los enemigos. Ha llegado a mis oídos y yo sé, yo creo, tengo fe de que vais a hacer lo mismo con esta tierra. Pero acordaos de mí cuando eso suceda. Para mí lo más bonito de la historia de Rahab, hermanos, es que ella es hoy más conocida por formar parte de la cronología del Mesías que por ser ramera. Hermanos, lo que éramos antes de conocer a Cristo no determina lo que hoy somos gracias a Cristo. Tú pudiste ser lo que hoy no eres gracias a Cristo. Y lo mejor es que así no lo veo yo. Así es como Dios te ve. Lo que hiciste antes está enterrado en el fondo del mar. El Señor te ve como nueva criatura. Gloria a Dios. Y dice el versículo 32 algo que deberíamos decir los pastores más a menudo.
Dice el versículo 32, y lo parafraseo, que porque me quedaría sin tiempo. Si no, os hablaría largo y tendido de... ¿De quién? De Gedeón. Así empieza. Quien guiado por Dios redujo su ejército de 32.000 a solo 300 hombres. Y armados solo con antorchas y con vasijas de barro, aplastaron al enorme ejército de los madianitas. Eso cuenta Jueces capítulo 7. Demostrando nuevamente al Señor que la obra es suya y no del hombre. Pero la idea es que Gedeón tuvo gran fe, una fe tremenda en creer que ganarían con solo 300 hombres. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le dio la victoria. Hablaría largo y tendido de Barak, quien actuó con fe, luchando contra el ejército superior de Sísara, los cananeos, que contaba en ese entonces con 900 carros de hierro. 900 carros de hierro, hermanos, es como contar hoy con 900 tanques. Ese era un ejército, el de los cananeos, invencible, pero tuvo fe y vencieron poniendo su confianza en Dios, dice Jueces capítulo 4, versículo 5. Hablaría largo y tendido de Sansón, y parece raro que Sansón entre en esta lista, ¿verdad? Por sus devaneos, sus problemas con las mujeres. Pero si leemos bien las Escrituras, hermanos, si somos conscientes realmente de lo que las Escrituras dicen acerca de Sansón, si leemos su biografía, veremos que Sansón fue un hombre que sabía dos cosas. Una, sabía que su fuerza, su gran fuerza, venía del Espíritu del Señor. Y dos, reconocía que sus victorias se las daba Dios y no su gran fuerza. Y por fe venció. Hablaría largo y tendido de Jefte. Este Jefte es raro porque es recordado más por su promesa precipitada. El primero que salga de la ciudad le quitaré la vida, y acabó con la muerte de su propia hija. Una historia extraña, dice Jueces capítulo 11, pero principalmente a Jefté hay que reconocerlo porque fue un gran guerrero cuya fe se basaba en algo grandioso, hermanos. ¿Sabéis en qué basaba su confianza Jefté? En que Dios liberó al pueblo de Egipto y Dios lo metió en la tierra prometida. Eso es lo que estos hebreos no estaban confiando. En que si Cristo les salvó, Cristo les iba a llevar al cielo. Jefté basó su fe en eso y por eso derrotó a los amonitas en un momento crítico de la historia de Israel. En un momento donde la nación estaba a punto de desaparecer, el Señor escoge a Jefté y revive su nación. Hablaría largo y tendido de David. Por supuesto, este no sorprende que esté en la lista. Es el rey más grande, humano, por supuesto, que tuvo Israel. Este hombre siempre confió en Dios y su fe se veía hasta de niño, de joven, de jovencito. Y frente a un gigante dijo, hey, yo no he venido a ti con palos y piedras. Yo vengo a ti a luchar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Desde bien pequeño, desde bien joven, se veía la fe de David. Hablaría largo y tendido de la fe de Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas regulares. Dice la Biblia que su fe en Dios, la fe en Dios que podría vencer al pueblo enemigo, se vio claramente, resplandeció en Mizpa, donde Israel ganó a los filisteos. Hermano, la vida de Samuel fue una vida íntegra. De hecho, el propio Samuel declara delante del pueblo, ¿a quién le he quitado yo un burro? ¿A quién le he robado yo un asno? ¿A quién le he robado yo un buey? La fe de Samuel se veía en una vida íntegra y por eso venció, porque tenía una fe activa. Hablaría largo y tendido de los profetas y aquí la lista sería interminable, empezando desde Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y la lista no acabaría. Lo que se tiene que decir de estos hombres, valientes hombres, basta decir que su fe era evidente en su mensaje y en la manera de predicar su mensaje. Su fe se veía claramente en el mensaje que decían
y en la forma en la que lo decían estos profetas. Todos estos batallaron por fe en difíciles circunstancias y ¿sabéis qué? Todos estos ganaron. Ganaron. ¿Y cómo ganaron? ¿Cómo lo hicieron? Volvamos a leerlo, versículo 33. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, incluso hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. ¿Cómo vencieron? ¿Cómo ganaron? Dice primero que hicieron justicia. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, hermanos. Lidiaron con el pecado en su sociedad. Así vencieron, lidiando con el pecado en su sociedad. Implantaron la justicia de Dios en su sociedad. Hermanos, cuando los líderes de un país establecen principios justos, hoy es un día de votaciones, Cuando un líder de un país establece principios justos que vienen de Dios, de alguna forma, conociéndolo o no conociéndolo, sabiéndolo o no sabiéndolo, de alguna forma está manifestando fe. Está de alguna forma diciendo que esos principios tienen un valor y son beneficiosos para una sociedad. Creen que eso de alguna forma beneficiará en el futuro a la sociedad. Cuando los líderes son capaces de utilizar principios que vienen de Dios, están ejercitando una fe que bendice al pueblo. Abraham Lincoln, dicen que uno de los mejores presidentes que ha tenido en su historia Estados Unidos, murió asesinado. ¿Por qué? Por implantar justicia. Abraham Lincoln murió asesinado por implantar principios, valores bíblicos que vienen de Dios en su nación. Él luchó contra la esclavitud. Y cuando la guerra contra la esclavitud, esa guerra famosa entre norte y sur, estaba a punto de inclinarse sobre los que defendían abolir la esclavitud, asesinaron a Lincoln. Murió por erradicar la esclavitud, por implantar justicia. Pero estos no solo ganaron implantando justicia, dice el versículo 33 que alcanzaron promesas. Esto es muy interesante. Esto quiere decir que no alcanzaron todas las promesas, pero sí muchas y muy buenas. Eso es lo que nos ocurre a nosotros ahora. Exactamente lo mismo. No tenemos todas las promesas completas y en su perfección, pero sí tenemos muchas promesas que el Señor nos concede y son todas muy buenas. En definitiva, lo que tenemos es un avance de la bendición del reino de Dios sobre esta tierra. Hoy yo recibo también sus promesas, tú recibes sus promesas. ¿Acaso no estamos en paz aquí? ¿Estamos inseguros? ¿Tenemos que sentarnos en este culto mirando hacia atrás? ¿No tenemos bienestar en nuestra sociedad? ¿No vivimos nosotros en abundancia? ¿Acaso mañana si vas al supermercado no encuentras comida? ¿Acaso si necesitas algo no hay un sistema que te puede ayudar? ¿No tenemos estudios? ¿No tenemos seguridad en las calles? Eso no lo ha traído un gobierno. Eso lo ha traído el impacto del reino de Dios sobre este mundo. Y nosotros ya nos beneficiamos de ellos. Estos alcanzaron lo que se les prometió en ese momento, no promesas futuras que aún ni siquiera nosotros hemos alcanzado. Promesas de ese tiempo, de ese momento, fueron dadas a ellos. No se les prometió algo que no iban a alcanzar, sino algo que alcanzaron. Igual podemos hacer nosotros, hermanos. Mucho cuidado. No es solo derrota y sufrimiento lo que espera al cristiano en esta vida. Sí es verdad, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es cierto, pero no es lo único que espera el cristiano en esta vida. Y no hay cristianos que están viviendo lo mismo en todo el mundo.
Hoy hay algunos que están padeciendo persecución fuerte. ¿Es ese nuestro caso? ¿Estamos siendo perseguidos como estos hebreos? ¿O como vemos en nuestro culto de oración, que son perseguidos hasta quitarles la vida? No, hermanos, no es así. Es verdad que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero también es verdad, también lo es que el cristiano puede disfrutar buenas promesas ahora. Y os digo una cosa, las estamos disfrutando. No nos encabezonemos diciendo, no, es que yo vivo una vida... No, las estamos disfrutando. Las tenemos. Estos alcanzaron ese tipo de promesas. Y taparon bocas de leones. Por supuesto, eso se está refiriendo principalmente a Daniel, quien fue echado en un foso de leones y el Señor tapó esas bocas. Pero no solo eso, hubo otros que vencieron literalmente a leones. ¿Quién? Dice la Biblia en Jueces 14, Sansón, y en 1 de Samuel 17, David. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Bomberos? No. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Os acordáis la historia? Daniel capítulo 3. Arrodillaos frente a la estatua. Y ellos no. Nosotros adoramos a Dios. Dice pues al fuego, al horno. Vais a ser echados en un horno de fuego ardiente tremendo. ¿Qué responden ellos? Nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. No nos importa que nos eches al fuego. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante la estatua porque sabemos que Dios nos puede librar de este horno de fuego. Y si supiésemos, dicen ellos, y si supiésemos que Dios no nos va a librar, tampoco nos arrodillaremos. Y el Señor les libró, dice la Escritura en Daniel capítulo 3. Versículo 34, evitaron filo de espada. ¿Quiénes son estos? Pues Elías. Elías escapó de la espada de la reina Jezabel, Primera de Reyes capítulo 19. Jeremías escapó de la espada de Joacín, en Jeremías capítulo 36. Los judíos en tiempos de Ester escaparon de la espada de Artajerjes, uno de los reyes más violentos y maléficos que ha habido en nuestra historia. Pero Ester, por fe, dice Ester capítulo 7, por fe, arriesgó su vida, creyendo que ella había llegado allí con un propósito. Y por fe, el pueblo se salvó. Dice el versículo 34 que también tuvieron fuerzas en medio de la debilidad. Aquí podemos pensar en Sansón, ciego y débil, atado con cuerdas a unas columnas. Y de repente recibe una fuerza sobrenatural para acabar con el ejército enemigo. Elías se fue huyendo a una cueva, débil. Y el Señor le alimenta y le dice, ánimo Elías. Sacaron fuerzas de debilidad. Fuertes en batalla, Gedeón, David, los macabeos. Los macabeos también. En la guerra de los macabeos. Y dice el versículo 35 que por fe resucitaron muertos. ¡Wow! Pero dice más concretamente el versículo 35 que hubo mujeres que volvieron a recibir con vida a los suyos. ¿Quiénes son? Pues la mujer viuda de Serepta, a la que Elías le resucitó a su hijo, y la sunamita, a la que después Eliseo, más tarde, también le resucitó a su hijo. Eso dice la Escritura en 1 de Reyes 17 y en 2 de Reyes capítulo 4. Hermanos, todos estos perseveraron en la victoria. Como veis, victoria tras victoria y seguían adelante viendo cómo el Señor le daba esas promesas para ese momento. Pero hay otros. Y con ellos terminamos, versículo 35. Dice, pero, los anteriores en victoria, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno,
anduvieron errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, ni los que vivían en victoria, ni los que vivieron en derrota, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué interesante. Aquí hay una lista de otros que tienen otra situación. Existen casos completamente opuestos a los anteriores, hermanos. Dice que hubo otros que fueron atormentados. Esta palabra atormentado viene del griego tumpaniso, así lo digo bien, tumpaniso. ¿Sabéis lo que significa tumpaniso? Yo tampoco lo sabía. Pero me parece súper interesante, hasta el nombre suena como tal. Tumpaniso significa hecho un tambor. Tumpaniso. Hermanos, estos que fueron atormentados fueron estrechados y golpearon sus cuerpos como si fuera un tambor hasta que acabasen con ellos. Así padecieron. Entre ellos Eleazar, un escriba de 90 años, fue tumpaniso, hecho un tambor, por no comer cerdo. Eso cuenta el libro históricamente fiable de los Macabeos. Experimentaron pruebas, dice, pruebas como las que estaban experimentando estos hebreos, pruebas muy parecidas a las que estaban sufriendo estos hebreos. ¿Cuáles? Cárceles. Jeremías fue metido en la cárcel. Dice el versículo 37 que fueron apedreados. Zacarías fue apedreado hasta morir, el profeta Zacarías. Fueron aserrados. Eso significa cortados en dos. Así, hermanos, la tradición dice que el profeta Isaías, huyendo del rey Manasés, se escondió dentro de un cedro, del tronco de un cedro. Y como no lo podían sacar, decidieron cortar el tronco por la mitad. Así acabaron con su vida. Versículo 37 dice que fueron puestos a prueba. El pueblo de Dios en el desierto fue puesto a prueba una y otra vez. Versículo 37, fueron muertos a filo de espada. Esto es muy interesante, porque antes hemos leído que algunos fueron librados de la espada, versículo 34, Elías, pero el propio Elías dice en Primera de Reyes 19:10 que hubo otros profetas que murieron por la espada. Jeremías, lo hemos dicho, escapó del rey Joacín, pero a Urías, Joacín lo mató con una espada. Hermanos, estos fueron rechazados por el mundo, desechados por el mundo. ¡Qué pena! Cuando uno lee esto, siente pena, tristeza, dolor, que los seres humanos seamos tan crueles con los buenos. Siento pena que nosotros seamos tan crueles con aquellos que traen buenas nuevas, con aquellos que viven vidas buenas. Aunque la verdad, hermano, es que no fueron rechazados por el mundo. La verdad es todo lo contrario. El mundo no era digno de acoger a este tipo de personas. Esa es la verdad. No es que el mundo le rechazaran, es que son ellos los que rechazaron al mundo creyendo más en Dios que en lo que veían, creyendo en sus promesas, pasara lo que pasara. Por lo tanto, la conclusión es clara, versículo 39. Ninguno de ellos, ni los de antes ni los de ahora, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Buen testimonio quiere decir que fueron aprobados por Dios. Aunque fueron aprobados por Dios, aunque pasaron el examen de la fe, no recibieron lo que se les prometió. Aunque creyeron en Dios, creyeron en su palabra sin ver lo que iba a venir, aún así no recibieron lo prometido. ¿Y qué es lo que no recibieron? Cristo Jesús, el Mesías. Nunca lo vieron. Nunca pudieron oír de Él, que multiplicó los panes y los peces. Nunca pudieron oír de Él, que resucitó
a la hija de Jairo. Nunca pudieron oír de él. De tal manera amó Dios al mundo, que me ha enviado a mí, para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Nunca oyeron eso. No lo recibieron. Dios pensó y decidió que ellos no verían más de lo que veríamos nosotros. No es que ellos fueran imperfectos hasta que llegaran los gentiles, no. O que ellos sean menos, no. Es que el tiempo de hacernos uno estaba destinado al tiempo del Mesías. Solo cuando Cristo viniese, todos podríamos ser unos y todos podríamos ser perfeccionados. Esto no quiere decir vida sin error. Esto quiere decir que solo con la llegada de Jesús el Mesías, Dios pudo llevar a todos estos y a todos los que hemos creído después a buen fin. Eso significa perfeccionar. Solo gracias a la llegada de Jesús, Dios pudo coger a estos y a los que hemos creído después y prometernos llevar a un lugar mejor. Hermanos, la única manera, la única posibilidad de ser perfectos, y no me refiero nuevamente a perfectos moralmente, la única manera, la única posibilidad de ser perfectos está en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo Jesús tenemos perfecto acceso a Dios. Solo en Cristo Jesús tenemos perfecta vida eterna. Solo en Cristo Jesús tenemos perfecto perdón, perfecta salvación, perfecta esperanza. Solo en Cristo. Hermanos, nosotros sí hemos recibido estas mismas promesas que recibieron todos estos aquí listados, pero con una gran diferencia, con una enorme diferencia. Ellos la saludaban de lejos, nosotros la saludamos de cerca. Ellos creían que el Mesías iba a venir, nosotros sabemos que el Mesías ya ha venido. Por lo tanto, ¿no deberíamos nosotros también perseverar en buenos y malos momentos? Si estos no alcanzaron lo que se les prometió y aún así perseveraron, ¿no deberíamos nosotros, que ya hemos visto por las Escrituras el testimonio de Cristo, perseverar en los buenos y en los malos momentos? Estos hebreos, al igual que nosotros, estaban en una mejor posición. Estaban mejor colocados. ¿Por qué? Porque ya había llegado lo prometido. A estos hebreos y a nosotros ya nos ha llegado lo prometido. Nuestra fe está mejor colocada. Ya tenemos el testimonio de su vida, tenemos toda la Escritura, o sea, tenemos todo el consejo de Dios. Ellos, los del Antiguo Testamento, no. ¿Sabéis qué? El otro día alguien me decía algo muy interesante. Este es un buen tiempo donde nacer. Esta es una buena época donde vivir. En otras palabras, no puede haber mejor era para vivir que después de la llegada del Mesías. El ser humano no ha podido ser más bendecido. Si lo fue antes del Mesías, imaginaos la raza humana lo que ha sido bendecida después de la llegada del Mesías. Estos perseveraron, siguieron adelante en fe, creyendo en Dios y creyendo a Dios. Esto es muy importante en la fe. Hay que creer en Dios y hay que creer lo que Dios dice. Y lo hicieron sin ver lo prometido. Y nosotros, que ya tenemos todas estas promesas que ellos esperaban y no llegaron, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? Es curioso, creemos que la perseverancia solo está unida al sufrimiento. Cuando hablamos de perseverancia, pensamos que solo tenemos que ser perseverantes cuando sufrimos. En eso nos concentramos, como si no hubiera otra posibilidad, como si no se pudiera ser perseverante en la abundancia. Que perseverar solo se practica en medio del dolor, hermanos. También se requiere perseverancia en medio de las victorias y de los momentos buenos. Y ahí es difícil. ¿Por qué lo sé? Porque todos nosotros estamos en esa posición. Nosotros, por su gracia, vivimos en esa posición. Nosotros, por su gracia, nos ha tocado vivir en el lado bueno de la balanza.
Hoy hay creyentes que no están en ese lado, es verdad. Pero nosotros, Rincón de la Victoria, 9 de junio, con un sol que abrasa, todos ahora pensando en qué chiringuito vamos a comer. A nosotros, gracias a Dios, nos ha tocado en el lado bueno. Nosotros que no sufrimos la espada, otros sí la sufren hoy. Nosotros debemos aprender a perseverar. Que no nos pase como dice Proverbios 30, que ya saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Que ahora que vivimos en abundancia digamos, ¿quién es el Señor? No le necesito. Comparto algo personal y termino. Hace poco me dijeron que tengo todas las papeletas de ser un PAS. Y alguno de vosotros dirá, ¿esto qué es? ¿Un pastor? No. Un PAS. Una persona con alta sensibilidad. Esto no es nada más que una característica de la personalidad. Mamá, tranquila, no te preocupes, no es un síndrome, no, estoy bien. Es una característica de la personalidad. Es simplemente ser una persona más sensible de la cuenta a las cosas que se ven. Incluso a las cosas que no se ven. Pero en estos últimos días, a través de Hebreos, he descubierto que soy poco sensible a las cosas que no se ven. A las que veo, mi corazón se mueve de manera diferente, mi carácter es diferente, soy sensible, mis sentimientos se agitan, pero soy poco sensible a las cosas que no veo. Hermano, yo quiero perseverar. El Señor me ha prometido una vida eterna. Yo quiero pensar en eso. Yo quiero pensar que el Señor me va a llevar a esa vida eterna. Yo quiero vivir entendiendo que su reino está aquí y que yo he sido beneficiado por su reino. Yo quiero seguir la carrera hasta el final. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En las malas y en las buenas. Hermanos, yo os animo a que pidáis en oración que el Señor os dé sensibilidad por aquello que no se ve, que Él ha prometido y que es verdad. Padre, muchísimas gracias por tus preciosas promesas, que son sí y amén, que ya disfrutamos algunas de ellas. Hay otras que aún están por llegar, pero confiamos que van a suceder igual que suceden aquellas que tú nos concedes. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído que tú eres la salvación y la vida eterna. Y con esto también te decimos que creemos que tú vas a volver, Jesús, y que nos vas a llevar, que nos vas a sacar y nos llevarás a una tierra mejor, a un lugar mejor, donde eternamente viviremos sin pecado, sin enfermedad y sin muerte, y te veremos cara a cara. Qué bendición, Señor. Muchas gracias por tus promesas. Ayúdanos a ser perseverantes cuando las cosas no vayan tan bien, pero sobre todo, Señor, cuando las cosas vayan bien, como es el caso en el que vivimos, por el cual te doy gracias, por todo el bienestar que tu reino ha traído a nuestra vida. Ayúdanos a ser perseverantes en este lado de la moneda, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de estudiarla, que se pueda aplicar ahora a cada una de nuestras vidas. Te lo ruego y te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.